Cordial saludo, mi nombre es Maribel Gómez, soy estudiante de licenciatura en matemáticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Este video es para el paso 5, reflexiones finales del curso Enseñanza de las matemáticas con el uso de las TICs. En este video vamos a ver el contexto de la práctica realizada y vamos a mirar cómo utilizamos las tecnologías de la información y la comunicación en el desarrollo de la práctica educativa. El contexto de la práctica la realizamos en el escenario LIMAT, que es una estrategia de práctica emitida directamente por la universidad, la cual se realizan encuentros virtuales para los estudiantes de la licenciatura en matemáticas. Pues al ser un escenario virtual, siempre utilizamos las tecnologías de la información y comunicación, las TICs, para el desarrollo de las sesiones, porque esa es la manera más apropiada para poder compartir los conocimientos y poder compartir las clases con los asistentes a la práctica. El paso número 2 es definiendo el contenido matemático. En esta actividad realizamos 4 secuencias didácticas donde se desarrolló el tema de estadística y probabilidad, de recolección y organización de la información, tipos de gráficos, medidas de tendencia central, sucesiones y series, entre otros. Y cómo planteamos las secuencias didácticas. Inicialmente haciendo 4 preguntas claves. ¿Cómo se enseña la temática? ¿Qué conocimientos previos deben tener los estudiantes para iniciar con el estudio de estadística? ¿Cuáles son los obstáculos y las posibles, la importancia de los obstáculos que puedan tener los docentes en la enseñanza de esta área? Y algunas experiencias de docentes enseñando el tema de estadística. Vemos como tal el diseño de implementación de los instrumentos de caracterización, donde se hizo una entrevista al docente titular de la estrategia. En este caso estuve en el grupo LIMAT número 12, donde el docente encargado fue el profesor Carlos Contreras. Y hicimos una entrevista al docente titular y a los estudiantes sobre cómo les pareció la práctica y cómo si fueron pertinentes las actividades y si se integraron las herramientas TICs en el proceso educativo. ¿Qué buscamos en la estrategia LIMAT? La estrategia LIMAT busca fortalecer las competencias matemáticas del docente, digamos que las habilidades que tiene el futuro docente en formación para tomar decisiones y resolver problemas utilizando el pensamiento lógico, crítico y creativo. ¿Para qué desarrollar el pensamiento crítico? Para que podamos generar cuestionamientos y puntos de vista divergentes, o sea, diferentes a las demás personas, para poder generar debates. Desarrollar la toma de decisiones a partir de datos dados, en este caso las secuencias. Resolución de problemas a partir de razonamiento lógico matemático. Es muy importante tener la capacidad de resolver problemas, no solo para el área de matemáticas, sino también para la vida cotidiana, analizando desde la manera lógica para poder encontrar la mejor solución. La capacidad de razonar, analizar situaciones de la vida diaria a partir de la extracción de la información para poder organizar los datos y realizar como tal una solución o, por qué no, varias soluciones posibles a un problema. Tenemos la fase de implementación, que es donde desarrollamos las secuencias didácticas. En este caso tenemos la imagen de una de las actividades de la secuencia didáctica que hicimos en la implementación. La implementación fue un proceso donde se desarrolló y se estudió el contexto de la práctica, cómo íbamos a desarrollar el tema, y se crearon estas fichas para poder hacer el proceso educativo. Entonces, estas estrategias en las que apoyamos las secuencias didácticas fueron desarrolladas digamos que en un 80%
a través del uso de las tecnologías de la educación y de la información y la comunicación, pues ya que es pues la mejor forma de poder realizar actividades de manera sincrónica sin estar en un escenario físico como tal. Entonces, cuál es el análisis, digamos, que hago según lo que vimos en la estrategia? Digamos, con lo que nos contestó el docente, es, digamos, que se puede desarrollar, pues, digamos que la política educativa y los proyectos TIC pues, deben ser conocidos e integrados en el currículo de matemáticas para poder desarrollar aspectos culturales, sociales, tener en cuenta esos aspectos para poder diseñar planes de estudio, porque pues todos los alumnos aprenden de una distinta manera. Si integramos como tal la forma de aprender de los estudiantes con el uso de las tecnologías, vamos a mejorar y a potenciar las capacidades de cada alumno, digamos que esto derivado con las inteligencias múltiples. A los estudiantes asistentes les pareció bastante bueno el tema de la implementación de las tecnologías de la información y la comunicación, sobre todo la herramienta GeoGebra, que fue una de las herramientas que más utilizamos durante el proceso, ya que la herramienta GeoGebra tiene muchas posibilidades. Podemos explicar, por ejemplo, los temas de funciones, los temas de recta tangente. Lo podemos explicar a través de GeoGebra. Ya tenemos otras herramientas, por ejemplo, para el tema de estadística, como son los simuladores, donde podemos realizar, por ejemplo, el lanzamiento de 100 dados y el simulador nos va a arrojar pues, los datos posibles que se puedan tener en este proceso. Digamos, la educación tradicional debe como tal ya se está quedando obsoleta, porque pues se debe aprovechar estas tecnologías, porque conforme va avanzando el tiempo, las nuevas generaciones tienen mucho más interés en el proceso educativo virtual, tienen más interés en los aparatos electrónicos, en el aprendizaje a través de medios audiovisuales. Esto va a permitir desarrollar los temas de manera didáctica y expresar temas que no son tan tangibles, digamos, por ejemplo, el tema de límites, que no es un tema tan tangible, lo podemos explicar directamente con GeoGebra a través de recursos educativos. Entonces, tenemos como tal las secuencias de aprendizaje. Entonces, las secuencias de aprendizaje, la primera secuencia de aprendizaje, ya comparto pantalla. Aquí vemos como tal la propuesta didáctica, la cual denominé Matemáticas para la Vida, porque es importante convertirse en un buen resolutor de problemas. Pues vimos la necesidad de que necesitan los estudiantes actualmente generar competencias para poder pues desarrollar un aprendizaje significativo en distintas situaciones. La comprensión de un problema es algo muy importante tanto para matemáticas como la vida, ya que nos permite desarrollar este pensamiento crítico y creativo para poder resolver los problemas. Entonces, la primera secuencia es la secuencia probabilidad y azar, donde tenemos pues una prueba de conceptos previos donde los estudiantes se familiarizan con el tema de estadística, con el tema de probabilidad, y pues es una situación bastante didáctica donde ellos pueden predecir el resultado de un problema planteado, una situación, y pues verificar el grado de acierto. Digamos, tenemos las actividades, digamos que se les hizo varias preguntas, se les desarrolló una secuencia a través de bolsas con pimpones de diferente color, que es una de las actividades más frecuentes en el área de estadística. La segunda secuencia es que todos los acontecimientos dependen del azar.
En estas actividades, pues, se les hizo un tipo de preguntas para desarrollar en ellos el concepto de azar y probabilidad. ¿Qué es azar y qué es probabilidad? Entonces, de estas preguntas ellos contestaban cuál es azar, cuál es la probabilidad. Digamos, aquí está el concepto de proporción. Tenemos la secuencia número 3, que es analizando la información, que aquí ya nos entramos directamente en el área de probabilidad, en el área de medidas de tendencia central, como son la media, la moda, la mediana. Y con esto hicimos un proceso didáctico con ellos a través de la herramienta EducaPlay, donde pudimos evidenciar que la mayoría de los estudiantes tiene como tal claro el concepto, pero nos falta de pronto interiorizar un poco más las fórmulas y por eso nos guiamos un poco con las presentaciones interactivas de las mismas. La última secuencia también tiene que ver como tal de gráficos, cómo comparar gráficos, cómo recolectar información para poder desarrollar en ellos un informe estadístico. Para mí esta experiencia fue bastante gratificante. Yo considero que la educación va a llegar algún día va a llegar a ser totalmente virtual, ya que precisamente es más fácil, más práctico y más económico estar estudiando desde la casa o desde un lugar donde yo no tenga que transportarme, donde no tenga que gastar, digamos, en tanta ropa, por ejemplo, en uniformes, porque ya se puede estudiar directamente desde la casa. Entonces yo creo que las TIC es algo muy importante que debemos aprender los docentes, debemos especializarnos en el uso de las mismas, porque pues las actividades y la educación van directamente hacia ese camino. Entonces, este es el video. Agradezco por la oportunidad de práctica que me dieron en este escenario. Muchas gracias.